El estrecho de Hormuz se ha convertido ahora en el estacionamiento de barcos de Irán. Ningún barco puede entrar o salir, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que ha declarado control sobre el estrecho, está viendo a sus propios barcos huir. En este momento, 73 petroleros iraníes que transportan carga por un valor de más de 13.000 millones de dólares están esperando en el Golfo. Esta situación fue un desastre para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, porque estos petroleros no solo transportaban petróleo, eran la línea vital que transportaba los salarios de Hezbollah, la munición de los hutíes, el bloqueo en Bab el-Mandeb y la totalidad del poder regional de Irán. Como los petroleros no podían pasar, esta línea vital se secó y el tiempo del régimen se estaba agotando. El IRGC estaba al borde de perder tanto su red de aliados como su autoridad dentro de Irán. El IRGC intentó todos los medios posibles para romper este estancamiento. Sin embargo, las tácticas ingeniosas de los pilotos de FA-18 y la precisión quirúrgica de Estados Unidos también arruinaron los planes finales del IRGC para establecer una cabeza de puente en el estrecho de Hormuz. De hecho, los guardianes de la revolución habían hecho una serie de movimientos para escapar de este desastre. Y al principio, todos parecían lógicos. Algunos incluso parecían estar a punto de obligar a Estados Unidos a retroceder del bloqueo. Los precios se dispararían y Estados Unidos se vería obligado a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero salió mal. No solo Estados Unidos no retrocedió, sino que endureció el bloqueo. En este punto, el IRGC cambió su estrategia. Intimidar a los países del Golfo podría haber dejado a Estados Unidos aislado. A principios de mayo, el IRGC atacó el puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos con 15 misiles balísticos y de crucero. Ocurrió lo contrario. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait se aferraron aún más al bloqueo. A medida que el régimen se desesperaba, recurrió a movimientos más arriesgados. En la noche del 7 de mayo, el IRGC activó completamente su doctrina de negación del mar. Drones kamikaze, misiles de crucero y lanchas de asalto armadas fueron enviados contra 3 destructores estadounidenses. Las puertas de las ciudades subterráneas de misiles en Kish se abrieron y escarabajos rojos fueron lanzados al mar desde túneles en Bandar Abbas. El resultado fue devastador, pero para el IRGC. En el momento en que abrieron sus puertas, CENTCOM lanzó un contraataque. Bandar Abbas, Qeshm y Minab fueron atacados uno tras otro. El arsenal del IRGC, enterrado bajo tierra durante décadas, fue reducido a cenizas en la misma primera noche que fue expuesto. Los barcos restantes del IRGC fueron retirados a sus puertos de manera desorganizada. La fuerza que afirmaba ser la dueña del estrecho se escondía a lo largo de sus propias costas. La ruta militar estaba cerrada, pero el IRGC no se rendía. La flota sombra fue desplegada. Condujo enormes petroleros directamente hacia la línea de bloqueo de Estados Unidos. Si Estados Unidos hundía el petrolero, estallaría una crisis internacional. Si lo dejaba pasar, el bloqueo colapsaría. El IRGC creía que había acorralado a Estados Unidos en un dilema imposible. Pero los pilotos del FA-18 encontraron una tercera opción. El 8 de mayo, cuando un FA-18 Super Hornet lanzado desde el USS George H.W. Bush se acercó a los 2 petroleros iraníes Sea Star 3 y Safdar, el piloto no apuntó al casco. Era la chimenea de escape, la salida de escape del compartimento del motor. Una bomba guiada por láser de 500 libras se fijó en la chimenea de escape desde 5.000 pies, y la sala de máquinas colapsó. No se hundió, se detuvo. En las imágenes publicadas por CENTCOM, se ve humo ligero saliendo de la chimenea del Sea Star antes del impacto, seguido de una nube oscura de humo. En el Safdar, humo negro espeso se extiende inmediatamente después de la bola de fuego. Esta fue la tercera vez. Anteriormente, el cañón de 5 pulgadas del destructor había inutilizado la sala de máquinas, y en otra ocasión, el timón fue destruido por un cañón Volcan. Una doctrina sistemática, hundir, detener. Y esta táctica aplastó el último plan del IRGC. Toda la estrategia se basaba en el hundimiento de los petroleros. Si se hundían, el petróleo se derramaría en el mar y la opinión pública global se volvería contra los Estados Unidos. Pero cuando el petrolero se detuvo, el escenario se derrumbó. El barco permaneció en su lugar, la tripulación estaba a salvo y el petróleo no se derramaba en el mar. No quedaba material para la narrativa de atrocidades del IRGC. Cada petrolero que se detenía exponía aún más la impotencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al mundo. Era una guerra de desgaste con un resultado predeterminado. El comandante de CENTCOM, el almirante Cooper, habló claramente. Las fuerzas estadounidenses están decididas a hacer cumplir completamente el bloqueo. Hasta el 8 de mayo, más de 50 barcos han sido obligados a retroceder. 73 petroleros no pueden transportar petróleo iraní. El IRGC, que afirmó,
El estrecho de Hormuz es nuestra carta de triunfo. Ni siquiera puede sacar sus propios petroleros de su propio estrecho. Y el IRGC ha comenzado a escuchar los ecos de la guerra que perdió en el extranjero resonando dentro de sus propias fronteras. Dos Irán diferentes están chocando en Teherán. El IRGC quiere mantener el control sobre el estrecho a cualquier costo. Por otro lado, la facción moderada de Pezeshkian quiere abrir la puerta a la diplomacia y salvar la vida diaria de la gente. Cada movimiento militar fallido podría intensificar aún más esta tensión. Pueden haber comenzado a formarse fisuras dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se plantearán preguntas sobre quién autorizó el ataque y por qué falló la inteligencia. Mientras los medios afirman, atacamos 3 barcos estadounidenses, la estructura de mando conoce la verdad. Esta contradicción tiene el potencial de socavar la imagen de la organización, y toda esta lucha interna se desarrolla precisamente en un momento en que el pueblo iraní está sufriendo más. El bloqueo ha cortado efectivamente los ingresos petroleros y el impacto en las calles es muy real. Los precios de los alimentos están subiendo, es posible que no haya medicamentos esenciales en los hospitales y los cortes de energía se están extendiendo. La gente puede encontrarse incapaz de satisfacer sus necesidades diarias mientras ve las celebraciones de victoria del IRGC en la televisión. Este es el principal temor del IRGC. Las protestas y movimientos populares en enero de 2026 ya habían sacudido al régimen. A medida que el bloqueo se prolonga, el riesgo de que la ira por «no queríamos esta guerra» se vuelva directamente contra el régimen aumenta día a día. La reflexión externa de la presión interna es visible en la red de apoderados. Los salarios de Hezbollah pueden comenzar a retrasarse, el bloqueo de los hutíes en Bab el-Mandeb puede debilitarse y la lealtad a Teherán entre las milicias iraquíes puede empezar a cuestionarse. Para compensar esto, Teherán está incautando barcos internacionales, pero estas acciones están alejando a Irán de ser un actor confiable. El analista de defensa Shears habla claramente. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está tratando de proyectar poder, pero la imagen sobre el terreno no es poder, es puro caos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está tratando de manejar 4 frentes simultáneamente. Guerra militar en el extranjero, guerra política en casa, indignación pública en las calles y una red de apoderados en la región que se desmorona. Y la única herramienta que tiene para responder a los 4 frentes, los ingresos del petróleo, está atrapada dentro de 73 petroleros. El costo económico de esta desesperación está aumentando cada hora. Según estimaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, entre el 13 de abril y el 1 de mayo, los primeros 18 días del bloqueo, Irán perdió $4.800 millones en ingresos por petróleo. Trump afirma que el bloqueo le cuesta a Irán $500 millones por día. Más del 40% de las exportaciones de Irán son petróleo. El bloqueo naval apunta directamente a la fuente de ingresos más crítica de Irán, las exportaciones de petróleo crudo. Y antes del alto el fuego del 8 de abril, la Fuerza Aérea Israelí también había bombardeado instalaciones navales iraníes en el Mar Caspio, restringiendo seriamente el comercio de Irán a través de esa ruta también. Irán tampoco está quedándose de brazos cruzados, pero sus movimientos de represalia crean nuevos problemas cada vez. Irán incautó 2 barcos de carga internacionales, el MSC Francesca con bandera de Liberia y el Epaminondas con bandera de Panamá, cerca de Hormuz. Pero incautar los buques de las compañías navieras internacionales puede debilitar aún más la afirmación de Irán de ser un socio comercial confiable. El Parlamento de Irán está redactando una ley para prohibir que los barcos de países enemigos pasen por el estrecho, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está estableciendo un nuevo organismo llamado Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, para exigir que todos los tránsitos tengan autorización y coordinación iraní. Los barcos tendrían que enviar un correo electrónico a las autoridades iraníes revelando su país de origen, carga y destino. Esta iniciativa contradice directamente el derecho marítimo internacional, pero demuestra la voluntad del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de establecer un control de facto sobre el estrecho. El analista de defensa Alex Alfaraz Shears evalúa este movimiento como un esfuerzo por establecer control sobre el estrecho y proyectar poder estratégico. Irán puede estar utilizando el estrecho como palanca para inclinar las negociaciones a su favor, pero esta palanca tiene un costo, y la propia economía de Irán lo está pagando. El bloqueo puede estar llevando a Irán no solo a la pérdida de ingresos, sino hacia una catástrofe física. Aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán fluyen a través de la terminal en la isla Karg. Con el bloqueo cerrando efectivamente este terminal, Irán no puede enviar petróleo, pero continúa extrayendo de sus pozos. La capacidad de almacenamiento en tierra está llena. Los petroleros en los puertos se están utilizando como almacenamiento flotante, pero ellos también se están llenando. Y ahora las imágenes satelitales revelan una imagen inquietante.
Una enorme mancha de petróleo que cubre aproximadamente 71 kilómetros cuadrados se está extendiendo frente a la isla de Karg. Las imágenes del satélite Copernicus Sentinel muestran que la mancha creció de miércoles a viernes. El investigador del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, Leon Moreland, dice que la mancha es visualmente consistente con el petróleo. El cofundador de Datalesk, Louis Goddard, dice que podría ser el mayor derrame desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel. Analistas de energía señalan que Irán enfrenta un dilema peligroso. No puede exportar petróleo, no puede encontrar almacenamiento adicional, o cerrará pozos, lo que causa daños a largo plazo a los campos petroleros, o se deshará del crudo excedente por otros medios. El riesgo de cerrar pozos es particularmente grande. Algunas estructuras de pozos más antiguas, una vez cerradas, tardan años en reabrirse, y algunas pueden perderse permanentemente. Un detalle notable. A mediados de abril, durante un breve periodo en el que tanto Irán como Estados Unidos afirmaron que el estrecho estaba temporalmente abierto, 6 cruceros de pasajeros atrapados en el Golfo navegaron a través del estrecho hacia el mar Arábigo y reanudaron sus horarios comerciales en otros lugares. Este breve periodo mostró cuán rápidamente un estrecho abierto atrae tráfico comercial, pero esa ventana se ha cerrado hace tiempo. La situación de Irak también demuestra el efecto dominó de la crisis que creó Irán. Tras el cierre del estrecho, Irak detuvo las operaciones en el campo petrolero de Rumaila porque, al no poder salir los petroleros del estrecho, no quedaba espacio de almacenamiento. Irak es uno de los actores significativos del mercado petrolero mundial, y verse obligado a detener la producción muestra que la crisis se ha extendido mucho más allá de las fronteras de Irán. El ministro de Energía de Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, advirtió abiertamente: si la guerra continúa, otros productores de energía del Golfo pueden verse obligados a detener las exportaciones y declarar fuerza mayor. Esto derrumbará las economías mundiales. El director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, Sultan Al-Jaber, resumió la situación con un solo número. Más de 230 petroleros cargados están esperando dentro del Golfo. Estos barcos no son de Irán, ni transportan petróleo iraní. Las exportaciones de los países del Golfo no pueden salir mientras el estrecho permanezca cerrado. La estrategia de Irán de Hormuz es mi palanca está reteniendo como rehén no solo a sí mismo, sino a toda la región. Los mercados de seguros también han reaccionado. Ahora se aplican primas de zona de guerra a los barcos que operan en aguas del Golfo. Algunas grandes compañías navieras han detenido completamente el tránsito por Hormuz. Un análisis confidencial de la CIA entregado a los responsables políticos esta semana presenta un panorama interesante. Se evalúa que Irán puede soportar el bloqueo durante al menos 3 a 4 meses más, pero enfrentará dificultades económicas mucho más severas al final de ese periodo. La estrategia de Estados Unidos es clara: forzar a Irán a la mesa de negociaciones mediante presión económica, y cada día del bloqueo erosiona un poco más la influencia restante de Irán. La crisis de Hormuz no es solo un problema de Irán. Los mercados energéticos globales están siendo sacudidos un poco más cada día. Antes de la guerra, el 25% del petróleo transportado por mar en el mundo y el 20% del gas natural licuado pasaban por este estrecho. El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán y el contrabloqueo de Estados Unidos han creado un doble bloqueo. Ni el petróleo iraní puede salir, ni los otros productores del Golfo pueden enviar libremente. En los primeros días, el tráfico de petroleros disminuyó en un 70% y más de 150 barcos anclaron fuera del estrecho para evitar riesgos. Los precios del petróleo superaron la barrera de los $100. Las economías asiáticas, particularmente China, India, Japón y Corea del Sur, están bajo presión inflacionaria. El oleoducto este-oeste de Arabia Saudita podría entrar en servicio como una alternativa, pero su capacidad diaria de 5 millones de barriles no puede reemplazar el volumen de 17 millones de barriles que pasa por el estrecho. China es uno de los actores más críticos en esta crisis. Como el mayor importador de petróleo iraní, Pekín quiere que el estrecho permanezca abierto más que nadie, y China sigue comprando petróleo a Irán a pesar del bloqueo, pero esto se está volviendo cada vez más peligroso. El 8 de mayo, un petrolero con bandera de las Islas Marshall y tripulación china fue atacado cerca del estrecho. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su preocupación y confirmó que no hubo víctimas, pero este incidente coloca a Pekín en una posición difícil. Ya no es solo un cliente de Irán, sino que corre el riesgo de convertirse en una parte en la línea de fuego. Hasta ahora, Pekín se ha conformado con una retórica de provocación peligrosa y ha vetado resoluciones de Estados Unidos en la ONU junto a Rusia. Pero a medida que la crisis energética se profundiza, China podría necesitar tomar medidas más concretas. Fortalecer su papel de mediación, aplicar presión directa sobre Irán o establecer rutas de suministro alternativas.
Ninguna de estas opciones que enfrenta Pekín es fácil. Irán mantiene acceso a Rusia y Kazajistán a través del Mar Caspio, pero esta ruta solo puede cubrir una pequeña fracción de las exportaciones de petróleo y no puede reemplazar el comercio marítimo. Pakistán también se ve directamente afectado. Islamabad, que depende de la importación de petróleo, solicitó envíos alternativos desde Arabia Saudita a través del puerto del Mar Rojo de Jammu. Arabia Saudita redirigió al menos un envío de crudo evitando el estrecho, pero estas rutas alternativas tienen capacidad limitada. Japón también siente la magnitud de la amenaza. El 70% del petróleo de Oriente Medio llega a Japón a través de Hormuz. Un petrolero que pasó por el estrecho a mediados de abril llegó a las costas de Corea del Sur con 1 millón de barriles de crudo. Pero este podría ser uno de los últimos envíos de este tipo. La situación de los Emiratos Árabes Unidos también es notable. Desde el inicio de la guerra, Irán ha lanzado un total de 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.263 drones contra los Emiratos Árabes Unidos, cifras confirmadas por el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos. El 8 de mayo, se lanzaron 2 misiles balísticos más y 3 drones, hiriendo a 3 personas. Los Emiratos Árabes Unidos ya no son solo un exportador de energía, se han convertido en un objetivo directo de guerra. El alto el fuego vigente desde el 8 de abril sigue siendo oficialmente válido, pero se está poniendo a prueba un poco más cada día sobre el terreno. La propuesta de 14 puntos de América sobre la mesa cubre tanto el bloqueo como el alto el fuego. Levantamiento mutuo del bloqueo de Irán en Hormuz y del bloqueo de América en los puertos iraníes dentro de 30 días, seguido de una transición a conversaciones de alto el fuego permanente. Pero detrás de esta propuesta están las demandas nucleares de Estados Unidos, el desmantelamiento de instalaciones subterráneas en Fordow, Natanz e Isfahán, la eliminación de uranio enriquecido y las inspecciones sorpresa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo durante su visita a Italia: "Estamos esperando la respuesta de Irán. Con suerte, será algo que abra la puerta a un proceso de negociación serio". La postura de Rusia puede constituir la dimensión más irónica de esta ecuación. Mientras Moscú apoya a Irán con retórica de bloqueo hegemónico y bloquea a Estados Unidos con vetos en la ONU, se beneficia abiertamente del aumento de precios de la energía en sus propias exportaciones asiáticas. Mientras el petróleo se mantenga por encima de $100, los ingresos de Rusia crecen, lo que significa que el dolor de Irán puede seguir siendo la ganancia de Moscú. Esta situación puede plantear preguntas sobre las verdaderas intenciones de los aliados de Irán. Pero la respuesta de Irán ha sido dura hasta ahora. El mando militar de Irán advirtió que si los barcos estadounidenses atacan nuevamente a los buques iraníes, enfrentarán una fuerza decisiva. La armada iraní incautó un petrolero llamado Ocean Koi en el Golfo de Omán. Según los rastreadores de petroleros, el verdadero nombre del barco es Jin Lee y ha sido renombrado desde el año 2025. La iniciativa de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán, una nueva regulación que requiere que los barcos que pasan por el estrecho envíen un correo electrónico a Irán, revelando su origen, carga y destino, demuestra la reivindicación del IRGC de soberanía unilateral sobre el estrecho. El analista Shears interpreta esto como el esfuerzo de Irán por proyectar poder estratégico y político. Exactamente el tipo de movimiento que haría al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para inclinar la balanza a su favor si Estados Unidos se niega a comprometerse en las negociaciones. El enfrentamiento del 7 al 8 de mayo, el ataque del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a 3 destructores estadounidenses y los ataques del Comando Central de Estados Unidos en Bandar Abbas y Qeshm mostraron una vez más lo frágil que es el alto el fuego. Mientras Trump dice que el alto el fuego sigue siendo válido, Irán acusa a Estados Unidos de ser el infractor. La única cosa en la que ambos lados están de acuerdo es que esta situación no es sostenible. El análisis de la CIA proyecta una ventana de resistencia de 3 a 4 meses, pero dentro de ese tiempo, las opciones de Irán se reducen cada día. Si cierra pozos, causa daños permanentes a los campos petroleros. Algunos pozos, una vez cerrados, tardan años en reabrirse. Si vierte petróleo en el mar, y las imágenes satelitales de la isla Kark pueden señalar esto, crea una catástrofe ambiental en todo el Golfo y endurece aún más la reacción internacional. Si intenta el contrabando a través de su flota en la sombra, los Estados Unidos desactivan los petroleros con FA-18s en el momento en que los detectan. Y el bloqueo tiene otra dimensión más allá de Irán. Mientras Estados Unidos mantenga su bloqueo, Irán sigue manteniendo el estrecho cerrado, lo que afecta a los otros productores del Golfo. Más de 230 petroleros cargados están atrapados en el Golfo. Irak se vio obligado a detener la producción. Qatar emitió una advertencia de fuerza mayor.
La estrategia de Irán de usar Hormuz como palanca está hundiendo su propia economía mientras arrastra a sus vecinos, y esto está aislando cada vez más a Irán en la región. En última instancia, existe una situación de ni guerra ni paz, donde ninguna de las partes quiere una guerra a gran escala, pero ambas quieren aclarar sus líneas rojas. Y cada día de esta incertidumbre le cuesta a la economía de Irán $500 millones. Hormuz se ha convertido en un estacionamiento. 73 petroleros iraníes no pueden moverse. $13.000 millones en petróleo están atrapados en medio del mar. Aviones de combate estadounidenses están lanzando bombas sobre las chimeneas de los petroleros que intentan romper el bloqueo, y una enorme mancha de petróleo se está extendiendo frente a la principal terminal petrolera de Irán. Durante años, Irán creyó que Hormuz era nuestra ventaja. Ahora esa ventaja está asfixiando la propia economía de Irán. Quería obligar a Estados Unidos a retroceder manteniendo el estrecho cerrado, pero el bloqueo está aislando a Irán un poco más cada día, enfureciendo un poco más a sus vecinos y reduciendo un poco más sus opciones. La estimación de la CIA es de 3 a 4 meses, pero si los pozos, el almacenamiento y la paciencia de Irán durarán tanto, solo el tiempo lo dirá. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre el análisis de PPR Global, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global, que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuál sea la circunstancia.